sexto mensaje semanal por la cuarentena. Mi nombre es Efraín Ocampo y pues realmente he estado orando porque este mensaje sea de bendición para tu vida. Es un mensaje precioso, por supuesto que te animo a escucharlo hasta el final. Y pues los que han estado siguiendo estos mensajes, gracias. Espero realmente que hayan sido de mucha bendición, que los hayan llevado a tomar decisiones importantes en sus vidas. Y lo mismo espero para el mensaje de hoy, pero como siempre vamos a iniciar con un salmo, el Salmo 86 en esta ocasión. Y bueno, es un salmo precioso y como todos los salmos que hemos estado leyendo, tienen mucho que ver con el mensaje. Así que pon atención y prepárate para, para lo que viene. Así que vamos a leerlo primeramente y terminamos con una oración. Dice así: Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. Gracias, Señor. Tú eres Dios. No hay Dios como tú, si es que lo hubiere. Y por supuesto que sabemos que tú eres el único verdadero Dios vivo. Y acudimos a ti en nuestra angustia, acudimos a ti en nuestra necesidad, precisamente porque tú eres misericordioso, porque es grande tu amor para con nosotros. Y por eso queremos alabarte con todo el corazón durante nuestra vida. Bendito seas y alabado seas. Glorificamos tu nombre, no solo de labios el día de hoy, sino con nuestras propias vidas, cada día de nuestra vida. Amén. Hermoso, como siempre, la lectura del Salmo. Y bueno, el texto de hoy es Hechos 10. Ahí dejé nuevos comienzos. No lo cambié del estudio pasado. Pero el nombre del estudio de hoy es En sintonía con Dios. En sintonía con Dios. Muy bien. Y vamos a leer. Esta ocasión vamos a hacerlo diferente. Es un texto largo. Y entonces tengo dividido el texto en secciones. Así que voy a dar la reflexión por sección en lugar de terminar la lectura completa y después dar toda la reflexión. Así que vamos a comenzar y vamos a leer. La primera porción es de los versículos 1 al 8. Terminando de leer esa porción, doy la reflexión, la meditación. Muy bien. Entonces, el texto de Hechos 10 dice así: Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios.
Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Muy bien, vamos a meditar en este texto que acabamos de leer. Y bueno, dando un poco de contexto para los que no están familiarizados, que me da gusto que escuchen personas que, digamos, no se identifican como creyentes o como cristianos, porque precisamente como han escuchado, estos mensajes que he estado grabando son para creyentes y no creyentes. Así que por eso doy un poquito más de contexto para ellos y quizá para creyentes que no tienen todavía todo el contexto. Así que estamos en el libro de los Hechos, relata los acontecimientos ocurridos en Jerusalén, en el Medio Oriente, en el este de Europa, del lado del Mediterráneo, así como en el suroeste de Asia. Básicamente trata sobre la expansión del cristianismo después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo por medio de sus seguidores. Una vez que Jesús dejó la tierra, bajó el Espíritu de Dios sobre sus seguidores. Esto puede sonar extraño para quienes no están familiarizados con el lenguaje. Y no es que el Espíritu de Dios nunca hubiera estado con las personas antes, ¿no? En el pasado descendía sobre personas específicas, pero por tiempo también específico, limitado. Y normalmente era para realizar alguna proeza en especial. Y después dejaba a la persona. Jesús prometió a los suyos no dejarlos solos, porque él sabía que iba a dejar la tierra. Y prometió dejar al Espíritu de Dios y que este Espíritu de Dios permaneciera con ellos, con los suyos. Y bueno, tiene sentido, porque el sacrificio de Jesús reconcilia con Dios al que cree en Él. Pero como somos pecadores y antes y como pecadores, pues no tenemos la posibilidad de tener libertad del pecado para vivir haciendo lo que es bueno y justo y perseverar en ello. Por eso la presencia del Espíritu en nuestra vida es la garantía de que Dios nos salvará por completo cuando todo llegue a su fin. Pero comienza su obra salvadora ya librándonos de la esclavitud del pecado, reconciliándonos con Dios y produciendo cosas como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o que nuestra vida hace bien a quienes nos rodean, bondad, fe, humildad y dominio propio. Estas cosas produce el Espíritu de Dios en quienes hemos creído, transformando la vida del que cree desde ahora y hasta que nuestra vida aquí termine. Entonces, dando este contexto, esto te va a ayudar a entender todo el pasaje, ¿no? Porque entonces los seguidores de Jesucristo habían anunciado estas buenas noticias básicamente solo en los territorios judíos. Pero la persecución a los cristianos comenzó. Y estos, que en un primer momento solo eran de origen judío porque Dios inició la redención del mundo desde su pueblo, Israel, entonces después de esta persecución comenzaron a migrar a los alrededores de Judea. Cesarea, que es donde se da esta historia, y donde vive el centurión llamado Cornelio, está al noroeste de Judea, en otro territorio que se llama Samaria, que está al norte de Judá. Todos los no judíos eran conocidos con el nombre de gentiles, pero Cornelio,
que era un soldado romano a cargo de un regimiento de soldados establecidos en territorios para mantener el orden, este hombre buscaba a Dios, el Dios verdadero, a pesar de no ser judío. Bueno, de hecho, no era raro que gente no judía invocara al Dios verdadero en medio de la gran idolatría que había en el mundo. La gran mayoría de los dioses romanos en realidad eran una copia de los griegos, y si no adoraban a unos, adoraban a otros. Pero Cornelio y su familia no. Dios ya estaba buscándolos antes de que cualquier cristiano les hablara del Evangelio de salvación. Si tú no eres creyente y estás escuchando esto por curiosidad, es muy importante que entiendas que Dios te ha estado buscando porque quiere que te reconcilies con Él. No importa cuánto tiempo has estado alejado de Él, quizá toda tu vida, o no importa si nunca le has buscado, tú has tenido el deseo de buscar a Dios. Por eso estás escuchando este mensaje. Y probablemente se ha intensificado a partir de la pandemia. Dios te ha estado buscando porque te ama y quiere que escuches esto. Y a Cornelio le fue dicho que buscara a Pedro. Y curiosamente, Pedro había negado conocer a Jesús para salvar su pellejo cuando había sido arrestado antes de morir crucificado. Pero ahora Dios le había dado su espíritu para, para renovarlo, para transformarlo. Y vamos a ver qué estaba haciendo Dios con Pedro. Y por eso vamos a continuar leyendo desde el versículo 9 hasta el 23, que habla de lo que pasa con Pedro. Y dice así: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Muy bien. Pues vemos que Cornelio, aquí le voy a regresar como para tener un poco la idea de lo que vamos leyendo, y vemos que Cornelio y Pedro tienen en común que Dios les buscó cuando ellos estaban orando. ¿No es así? ¿Te diste cuenta? Los dos estaban orando y fue cuando Dios nos buscó y les dio estos mensajes. Y si tú que estás escuchándome eres cristiano y nunca oras, pero quieres que Dios te ayude a entender, que intervenga en los problemas de tu vida, que te dé paz y confianza en medio de circunstancias como esta pandemia, o que te dé trabajo después de ella, porque lo perdiste, quizás salud, porque estás enfermo, pero nunca oras, ¿cómo piensas tener comunión con Dios? ¿Cómo piensas ser guiado por Dios para tomar decisiones, para saber qué es lo que viene? Aún así, Dios es misericordioso y pasa por alto nuestros pecados para que podamos reconciliarnos con Él.
Y es probable que tú, que a lo mejor no eres creyente, hayas buscado a Dios con tus palabras. Y eso, déjame decirte, eso es orar. Eso es una oración. Dirigirte a Dios con tus propias palabras. Y quizá lo has hecho según has sentido en tu corazón. Y déjame decirte que Dios ha escuchado tus oraciones. Dios está escuchando tus oraciones. Qué increíble, ¿no? Quizá te sientes lejos de Dios y dices, pues yo oro a Dios. La verdad no sé si Él me escucha o no, pero Dios te escucha. Dios te está escuchando. Wow, bueno, pues aún así es misericordioso para con todos nosotros. Pero te digo una cosa, ora, ora como nunca antes. Tú creyente o tú no creyente, ora como nunca antes. Busca a Dios como nunca antes y Él te responderá. Humilla tu corazón y teme a Dios, porque Él te responderá. Pero aquí vemos a Pedro recibir una visión maravillosa. Y te explico un poco el sentido de esta visión, ¿no? Que había en esta sábana cuadrúpedos y reptiles y aves, y le decía mata y come. Bueno, te explico que la ley judía hacía dos prohibiciones. Una era la de abstenerse de comer ciertos animales, como los de la visión. Y Dios le dice que los coma, y Pedro se niega. Él antepone su judaísmo a la orden del Señor. Es como nosotros, ¿no? Los cristianos, muchas veces. Que Dios nos manda amar al prójimo y decimos, no, Señor, ¿cómo crees que voy a amar a mi esposo después de lo que hizo? ¿Cómo crees que amaré a mi esposa después de lo que me dijo? ¿Cómo voy a hacer el bien a esta persona si no ha hecho nada por mí? No, Señor, ¿cómo me mandas a hacer esto? ¿Cómo crees? Y nos ponemos a discutir lo que Dios nos manda porque nos creemos más justos que Él. Y aquí está Pedro discutiendo con esta voz y se cree más justo. ¿Cómo? Yo nunca he comido estas cosas, pero está recibiendo la orden. Y bueno, la otra prohibición era que un judío no podía relacionarse ni entrar a la casa de un no judío y tampoco comer de lo que le ofrecía el no judío. No era por racismo, sino porque cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, el pueblo iba a entrar a una tierra donde los habitantes tenían costumbres alimenticias insalubres, costumbres alimenticias peligrosas, riesgosas para sus cuerpos, y Dios les había mandado no comer de muchos de estos animales que podían pues provocarles la muerte, ¿no? Y bueno, también Dios quería que se abstuvieran de estas cosas para su bien. Pero la visión también significaba que debían olvidar que estas cosas de la ley, cosas que les impedirían obedecer a Dios. Porque en parte, esta visión le estaba diciendo a Pedro que en cuanto a la comida, pero también en cuanto a relacionarse con no judíos, ¿no? Dios quería que Pedro le obedeciera, pero obedecerlo ¿cómo? Bueno, sigamos. A partir del verso 24. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa, conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Bueno, vamos a quedarnos hasta esta porción. Entonces lo que estamos viendo es que Pedro se fue con ellos.
estaba hospedado en la casa de un judío que vivía en las costas del noroeste de un territorio no judío. ¿Por qué vivía con este judío? Porque no podía entrar a la casa de un no judío, de acuerdo con la ley judía, que Pedro y los seguidores de Jesús continuaban guardando, pues lógicamente porque todos eran judíos. Entonces, en este pasaje vemos que entró a la casa de un no judío, ¿no? Toda esta visión le estaba ayudando a Pedro a entender lo que tenía que hacer, las cosas que iban a pasar. Y quería que esas partes de la ley que él había guardado desde siempre, desde su juventud, pues que no le estorbaran para hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer, ¿no? Era muy importante que entendiera esto. Y bueno, sigue la historia. Incluso ahí Pedro mismo le dice, ya entendí, ¿no? Yo no puedo, mi ley, la ley judía nos prohíbe juntarnos con extranjeros o visitarlos, pero ya entendí, Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Entonces les pregunta que para qué fue. Y seguimos. Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que, inmediatamente, mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Bueno, vamos a llegar hasta ahí en esta porción, a partir del versículo 30. Y aquí en esta porción Cornelio le explica su versión a Pedro y Pedro le explica a Cornelio la suya. Ambos entienden que Dios estaba detrás de todo esto. Dios había estado buscando a Cornelio y a su familia, pero Dios había trabajado con Pedro para que la ley judía que había estado obedeciendo toda su vida no le estorbara en obedecer a Dios. Dios le hizo ver a Pedro que la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús era para todo el mundo, no solo para los judíos. Y aquí Dios estaba rompiendo el esquema a Pedro. Y por eso Pedro responde, ahora comprendo que para Dios no hay favoritismos. Ellos creían que Jesús era exclusivamente para los judíos. Hoy muchas iglesias cristianas hacen lo mismo que Pedro. Piensan que Jesús es solo para ellos. Hablan de Jesús solo con cristianos. Aprenden de Jesús solo con otros cristianos. Comparten de Jesús en sus redes sociales solo con otros cristianos. Y eso está mal porque Jesús es para todos. Cada uno debe decidir si creer o rechazarle. Si tú no eres creyente en Dios, quiere que sepas que solo el Dios vivo y verdadero
busca a quienes nunca han querido saber de Él para reconciliarse con Él. Solo el Dios vivo y verdadero puede hacer algo así. Los otros dioses solo son exclusivos para los suyos, ¿no? No hay ningún otro Dios ni ninguna religión que sea para todos. Son exclusivistas todas las religiones. E incluso la ahora muy popular religión del budismo, que sí es una religión, aunque digan que no, es una cosmovisión atea, sin esperanza, que solo promete un bienestar en esta vida, pero que depende enteramente este bienestar del ser humano. Bueno, Dios te ha estado buscando para reconciliarse contigo y no está esperando que antes hayas sido bueno o espiritual. Quiere que sepas que Él es tu esperanza en esta vida y también después de la muerte. Jesús demostró ser Dios encarnado al sanar, al liberar a los oprimidos por el diablo. Dio evidencias Jesús durante su vida de no ser un hombre cualquiera, no solo un gran maestro. Dio evidencias de ser algo mucho más. No ha habido nadie como Jesús en toda la historia de la humanidad. No es solo un ser iluminado que tenía el respaldo de Dios. Por eso dice que Dios estaba con él. Aquí en estos versículos, cuando empieza a hablar Pedro del Evangelio, ¿no? Y aquí les dice, somos testigos, ¿no? Jesús anduvo haciendo el bien. Y dice, porque Dios estaba con él, ahí al final del versículo 38. Dios estaba con él, pero no habla de solo un respaldo, ¿no? Es porque Jesús es especial, es diferente a todos los iluminados que ha habido en la tierra. No ha habido nadie como él, porque cuando dice que Dios estaba con él, está diciendo, significa que estaba con Dios desde el principio y que era Dios entre nosotros. Y si tienes dudas acerca de esto, que las tendrás, pregunta a un cristiano, a un pastor o contáctame para hablar de esto con detalle. A este Jesús lo crucificaron y resucitó. Esto no tiene precedentes en toda la historia humana. Este Jesús es mucho más que cualquier maestro. Y Pedro mismo era un testigo de ello. Es un ser viviente que atestiguó la resurrección de alguien que venía de parte de Dios y que era Dios. Increíble. Este testigo ocular está hablando de este tema con ellos. Los que no creen dicen que sus discípulos engañaron al mundo inventando estas cosas, que Jesús resucitó, ¿no? Y que, pues, ellos querían el beneficio de fundar esta nueva religión, ¿no? Eso es lo que dicen los que no creen. Pero la gran pregunta es, ¿por qué alguien hubiera estado dispuesto a morir por una mentira, sabiendo que es una mentira y estás dispuesto a que te maten y de las peores formas posibles? Claro que no. Abandonó todo y estuvo dispuesto a morir porque esto era algo que todos debían conocer. Este mensaje es extraordinario. Y en nuestra cultura occidental, que estamos acostumbrados a escuchar que Jesús murió y resucitó, pues hemos perdido quizá la dimensión, la importancia cósmica de este suceso. Que este suceso mismo de la resurrección de Jesús pues impulsó a sus discípulos, a sus seguidores, a hablar al mundo entero sobre estas cosas porque sigue siendo extraordinario, sigue siendo una señal clara de que Dios nos está buscando y quiere que nos reconciliemos con Él.
Bueno, claro, Pedro estuvo dispuesto a morir por este mensaje glorioso. Dios dispuso a Jesús como juez de vivos y muertos. Él nos amó y quiere reconciliarnos con Dios para que no muramos esclavizados al pecado, sin esperanza ante la muerte, por habernos hecho nuestro propio Dios, por habernos hecho a nosotros mismos dioses de nuestra propia vida, y por haber adorado a otros dioses y rechazado al Dios vivo y verdadero. Todos los profetas hablaron sobre Jesús durante más de 1000 años, le está diciendo Pedro a estas personas. Cree, tú que me escuchas, cree. Y tú, cristiano que me escuchas, también te digo, cree, vive como si lo creyeras. Habla de estas cosas como si las creyeras. Y cree también que no puedes pretender quedarte con Jesús para ti solo. Dios también ama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia extendida, a tus vecinos, a tus colegas, a tus amigos. Dios también los ama. Jesús también vino por ellos. También ellos necesitan creer. Y vamos a terminar con los últimos 2 versículos de este texto. Bueno, perdón, son un poco más, pero vamos a partir del 44 al 48. Y dice así. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y hablar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Bueno, Pedro vio que el Espíritu de Dios descendió sobre los que lo escuchaban. Los que creían que Jesús era solo para ellos se quedaron asombrados de que también era para los gentiles, para los no judíos. Y todos fueron bautizados por su fe en Jesucristo. Y Pedro se quedó más días con ellos para enseñarles más y de manera más precisa sobre esto. Y escúchame, seas creyente o no, ¿quieres saber qué puede hacer el Espíritu Santo en ti? Puede hacerte una nueva persona. Seguirás siendo tú, pero una persona renovada con Dios y su poder en ti. Hay muchas cosas malas en nosotros, de las cuales hemos dicho, no puedo cambiarlas. Lo he intentado muchas veces, por mucho tiempo, pero no puedo dejar de hacer esto malo. A eso me he referido y a eso se refiere la palabra con esclavitud al pecado, las cosas que aparentemente, bueno, que en realidad tú y yo no podemos dejar de hacer, pero que Dios de las cuales Dios nos da libertad para que podamos dejar de hacerlas y podamos vivir en libertad, haciendo lo bueno y lo que es justo. El Espíritu en ti producirá en ti y hará en ti lo que tú no puedes por tu fuerza de voluntad limitada, esclavizada al pecado, ¿no? Bueno, te contaré más sobre esto el próximo domingo a las 12 p.m., tiempo del centro de México, en la zona horaria UTC 6. Te voy a contar más de esto el próximo domingo, pero quiero que meditemos en estas cosas. Resumiendo, Dios te está buscando desde mucho antes de que tú lo hagas. Y yo sé que tú estás buscando a Dios, tú que no eres creyente, tú que te identificas como un no creyente. Has estado buscando a Dios y Dios te ha estado buscando desde mucho antes. Dios ha puesto personas cerca de ti que te hablen de Él y por eso has estado reproduciendo este video. Jesucristo murió por todos para reconciliar a todos con Dios, incluido tú. Y Jesús no es para unos cuantos, es para todos. Estas cosas son cosas que debemos recordar siempre. Y algo que debes recordar, algo que quiero que hagas,
Cree. Cree para ser reconciliado y recibir el Espíritu Santo. Esto no es una cuestión, no es una leyenda, no es un mito, esto es real. Te lo digo, así como Pedro, que fue testigo con ellos y les dijo, mira, yo he visto estas cosas, soy testigo de estas cosas, yo soy testigo de esto. Cree para ser reconciliado y recibir el Espíritu Santo. Cree. Y también otra cosa que debemos recordar, especialmente los cristianos, ¿no? O quizá tú que no te identificas con esto, no te creas más justo que Dios. Es verdad que hay no creyentes que dicen, no, yo soy una persona buena, no le hago daño ni mal a nadie, ¿no? Y nos creemos más justos que Dios y lo peor de todo es que decimos creer y lo ponemos como pretexto para realmente no creer, ¿no? De creernos más justos que Dios. Pero como cristianos, muchas veces tenemos que hacer a un lado nuestros prejuicios y Dios quiere que hagas a un lado tus prejuicios y para que hagas lo que Él te ha enviado a hacer. Y muchas veces ponemos de pretexto para no hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, ponemos de pretexto cosas para que nos ponen como, no, Dios, es que yo, ¿cómo voy a hacer esto si ya te estoy sirviendo en la iglesia y ya estoy haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, no te creas más justo que Dios y cree y haz lo que Dios te está llamando a hacer. Y finalmente, dedica tiempo a otros para enseñarles de la salvación en Jesucristo, ¿no? Se queda Pedro más días para enseñarles. Y de la misma manera nosotros debemos entender que esto es una cuestión de tiempo y debemos dedicar tiempo a las personas para enseñarles de una manera más precisa esta salvación en Jesucristo. Muchas gracias por acompañarme en este sexto mensaje. Deseo que Dios te bendiga y que este mensaje haya sido de gran bendición para ti y tu familia. Dios está buscándote a ti y a tu familia. Qué maravilla, ¿no es así? Hasta pronto.